¿Y si el sentido de la vida no es algo que descubres, sino algo que inventas por puro miedo a la alternativa? ¿Y si todos esos pósters inspiradores, libros de autoayuda y enseñanzas espirituales colectivamente se equivocan de enfoque? No porque se equivoquen sobre qué es el sentido, sino sobre para qué sirve el sentido. Desde la infancia, nos enseñan que encontrar nuestro propósito es la búsqueda más noble. Se presenta como el camino hacia la plenitud, la clave para una vida bien vivida. Pero, ¿y si esta búsqueda en sí misma es una muleta psicológica, una distracción conveniente de una realidad demasiado cruda para enfrentarla? ¿Y si la búsqueda de sentido no es la solución a la ansiedad existencial, sino un síntoma de ella? La vida es sufrimiento, el sentido es ilusión. Arthur Schopenhauer, el filósofo alemán del siglo XIX conocido por su pesimismo, ofreció quizás la evaluación más implacable de la existencia humana. Según Schopenhauer, la vida es esencialmente un ciclo de deseo y decepción, una oscilación interminable entre el dolor y el aburrimiento. Deseamos algo, luchamos por obtenerlo, nos sentimos brevemente satisfechos al conseguirlo, y luego nos aburrimos de ello o desarrollamos nuevos deseos que reinician el ciclo. Schopenhauer escribió: la vida oscila como un péndulo hacia adelante y hacia atrás entre el dolor y el aburrimiento. Desde su punto de vista, el sufrimiento no es un desafortunado error en la experiencia humana, es el sistema operativo. El deseo crea sufrimiento tanto a través de su satisfacción, que conduce al aburrimiento, como de su frustración, que conduce al dolor. De cualquier manera, no podemos ganar. En este contexto, Schopenhauer veía la búsqueda humana de sentido como fundamentalmente errónea. Inventamos grandes propósitos, salvación religiosa, progreso histórico, legado personal para disfrazar la futilidad de la existencia. El sentido se convierte en un mecanismo de defensa psicológico, un edulcorante para hacer tolerable lo que de otro modo sería insoportable. Considera cómo nos comportamos ante el sufrimiento sin sentido. Cuando un niño muere de cáncer, buscamos desesperadamente un significado. Sucedió por una razón. Dios tiene un plan. Su corta vida nos enseñó sobre el amor. No podemos soportar la posibilidad de que tal dolor sea completamente insignificante, que simplemente ocurriera sin propósito ni diseño. Este impulso de crear significado cumple una función psicológica, no metafísica. No revela una verdad sobre el universo, revela una verdad sobre nuestra psicología. Necesitamos sentido, porque no podemos tolerar la falta de sentido. Como observó Schopenhauer, el hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. No podemos evitar buscar sentido, incluso si ese sentido es, en última instancia, una ilusión. Schopenhauer no nos deja completamente sin esperanza. Sugiere que reconocer el vacío fundamental del esfuerzo puede conducir a una forma de liberación, un desapego compasivo de la rueda del deseo. Pero esto no es encontrar sentido en el sentido convencional. Es encontrar la paz abandonando por completo el proyecto de búsqueda de sentido. Albert Camus, el filósofo existencialista francés, abordó la cuestión del sentido a través de su concepto del absurdo, la confrontación entre la búsqueda humana de significado y el universo silencioso e indiferente. En su ensayo El mito de Sísifo, Camus utiliza la figura mitológica griega condenada a empujar eternamente una roca cuesta arriba, solo para verla rodar hacia abajo de nuevo, como metáfora de la existencia humana. Para Camus, la pregunta filosófica fundamental no es cuál es el sentido de la vida, sino por qué no suicidarse. Si la existencia es en última instancia insignificante, ¿por qué continuar? Su respuesta es simple y profunda: la rebelión. Continuamos no porque hayamos descubierto un sentido, sino porque elegimos rebelarnos contra la falta de sentido. El mero acto de continuar, a pesar de la ausencia de un propósito inherente, se convierte en una forma de desafío. Camus escribió: hay que imaginar a Sísifo feliz. Esta no es una felicidad derivada de encontrar un significado, sino de abrazar la lucha sin sentido. Sísifo encuentra satisfacción no al descubrir un propósito en su tarea, no lo hay, sino al apropiarse de ella, al hacer suya la tarea absurda mediante la aceptación consciente. Esta perspectiva invierte radicalmente la sabiduría convencional. La búsqueda de sentido no es noble, es un fracaso al confrontar el absurdo. La verdadera nobleza radica en seguir viviendo auténticamente, plenamente consciente de que no existe un significado último. No se trata de encontrar la respuesta correcta, sino de vivir la pregunta correcta, manteniendo una conciencia lúcida de lo absurdo de la vida sin rendirse a la desesperación o al escapismo. Camus identificó 3 respuestas comunes al absurdo: el suicidio filosófico y la aceptación.
Solo la tercera representa una vida auténtica según Camus. Esto no es nihilismo. Camus rechazó explícitamente esa etiqueta. Es una forma de coraje existencial que crea valor subjetivo sin pretender que dicho valor exista objetivamente. Reconoce que el sentido se crea en lugar de descubrirse, pero no disminuye la dignidad de esa creación. Empujamos la roca sabiendo que no tiene sentido, pero aún así nos rebelamos al empujar. Y en esa rebelión, descubrimos una forma de integridad que trasciende el significado tradicional. La famosa proclamación de Friedrich Nietzsche de que Dios ha muerto no era simplemente una declaración sobre la creencia religiosa, era un diagnóstico de la condición moderna. Con el colapso de las estructuras tradicionales de significado, la humanidad se encuentra en una crisis de sentido. Las viejas respuestas ya no nos convencen, pero no hemos desarrollado nuevas para reemplazarlas. Esta crisis produce lo que Nietzsche llamó el último hombre, alguien que evita el terror de la falta de sentido a través de distracciones cómodas, pequeños placeres y pensamiento convencional. Hemos inventado la felicidad, dicen los últimos hombres, señalando su satisfacción con sustitutos superficiales del propósito genuino. Frente a este nihilismo cómodo, Nietzsche no ofrece un nuevo significado verdadero para reemplazar los viejos falsos. En cambio, llama a una reorientación radical hacia la creación de valores. El superhombre no es alguien que descubre el significado último, sino alguien que crea valores sin necesitar justificación metafísica para ellos. ¿Quieres entender más sobre cómo crear tu propio sentido? Suscríbete ahora. Esto no es simplemente reemplazar un sistema de creencias por otro. Es abrazar la responsabilidad de la creación de valores, sin la comodidad de creer que esos valores están fundamentados en algo más allá de la voluntad humana. Como escribió Nietzsche, quien no puede mandarse a sí mismo, debe obedecer. Nietzsche reconoció que la mayoría de la gente no quiere esta aterradora libertad. Quieren que se les diga qué importa, qué valorar, dónde encontrar un propósito. Esto crea vulnerabilidad a lo que podríamos llamar mercaderes de sentido, sistemas e instituciones que ofrecen propósitos preempaquetados. La religión promete significado cósmico a través de la relación divina. El nacionalismo ofrece propósito a través de la devoción patriótica. El capitalismo promete plenitud a través del consumo y el logro. Todos proporcionan respuestas listas para aquellos que no están dispuestos a enfrentar el vacío de la falta de sentido. La respuesta auténtica no es descubrir el verdadero significado, sino crear valores reconociendo plenamente su origen humano. Esto no es fingir encontrar un significado objetivo donde no existe. Es abrazar el poder creativo para generar significado subjetivo sin autoengaño sobre su naturaleza. Carl Jung, el psiquiatra suizo y fundador de la psicología analítica, abordó la cuestión del sentido a través de la comprensión de la psique humana en lugar de la filosofía abstracta. Para Jung, la búsqueda de sentido externo a menudo funciona como un escape de la realidad interna, una forma de evitar confrontar los aspectos sombríos del yo, la sombra. Jung observó que las personas que persiguen frenéticamente el sentido en marcos externos a menudo evitan el trabajo más duro de la integración psicológica. Buscan respuestas fuera porque enfrentar las contradicciones dentro de sí mismos resulta demasiado amenazante. Esto explica por qué muchas personas saltan de un sistema de significado a otro a lo largo de sus vidas, siempre buscando pero nunca encontrando una satisfacción duradera. El problema no es que no hayan encontrado el marco correcto, sino que están utilizando la búsqueda misma para evitar confrontar su propia complejidad psicológica. Jung escribió: quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. La verdadera totalidad no proviene de encontrar la respuesta perfecta a la pregunta del sentido, sino de integrar los aspectos contradictorios de la psique, consciente e inconsciente, luz y sombra, masculino y femenino. La persona integrada no necesita estructuras de significado externas porque ha desarrollado coherencia interna. Esto no significa abandonar por completo la cuestión del sentido. El propio Jung enfatizó la importancia del mito y la creación de significado, pero sugiere que el significado auténtico emerge orgánicamente de la integración psicológica en lugar de ser impuesto desde fuera. No se trata de encontrar la historia correcta para creer, sino de volverse capaz de ser autor de tu propia historia, reconociéndola como necesaria, y en última instancia, ficticia. El enfoque de Jung revela por qué los buscadores de sentido más ardientes a menudo parecen los más fragmentados psicológicamente. Su búsqueda de claridad y certeza sobre el propósito de la vida a menudo sirve como compensación por la división interna. La pregunta ¿cuál es el sentido de la vida? A veces oculta la pregunta más aterradora. ¿Quién soy yo, realmente? ¿Por qué los humanos necesitan sentido,
incluso si es falso. La investigación psicológica contemporánea confirma lo que estos filósofos intuyeron. Los humanos tienen una profunda necesidad de sentido, incluso si ese sentido es ilusorio. Estudios muestran consistentemente que las personas prefieren creer una mentira reconfortante antes que confrontar una verdad incómoda, especialmente cuando esa verdad implica la falta de sentido. La teoría del manejo del terror, desarrollada por psicólogos sociales a raíz del trabajo de Ernest Becker sobre la ansiedad ante la muerte, sugiere que las cosmovisiones culturales funcionan principalmente como amortiguadores contra la conciencia de la muerte. Abrazamos sistemas de significado no porque sean verdaderos, sino porque nos protegen del terror de nuestra propia mortalidad. Cuando se les recuerda la muerte, las personas se aferran más fuertemente a sus cosmovisiones y reaccionan más negativamente a quienes las desafían, lo que sugiere que el significado cumple una función psicológica en lugar de metafísica. Nuestros cerebros están literalmente programados para crear significado. Detectamos patrones incluso en datos aleatorios, asignamos agencia a fuerzas no conscientes y construimos narrativas para explicar eventos. Estas tendencias cognitivas sirvieron a propósitos evolutivos, pero también nos hacen susceptibles a ver significado donde no existe. Esta búsqueda innata de patrones y propósito nos hace manipulables. Las instituciones explotan esta vulnerabilidad ofreciendo significado empaquetado con cumplimiento. Las organizaciones religiosas prometen significado cósmico a cambio de la adhesión a la doctrina. Los movimientos políticos ofrecen propósito a través de la identificación con objetivos colectivos. Las corporaciones venden no solo productos, sino identidades y estilos de vida. El sentido mercantilizado. Los ejemplos más insidiosos presentan el servicio a los objetivos institucionales como el verdadero propósito de la vida. Tu propósito es servir a Dios, según la interpretación de nuestras autoridades religiosas. Tu propósito es servir a la nación, según la definición de nuestros líderes políticos. Tu propósito es la productividad, medida por nuestro sistema económico. Estos marcos ofrecen la comodidad del sentido mientras alinean el comportamiento individual con los intereses institucionales. Esto no sugiere que todos los sistemas de significado colectivo sean manipulación cínica. Muchos proporcionan comunidad, guía e inspiración genuinas. Pero explica por qué cuestionar los marcos de significado establecidos a menudo provoca una resistencia tan fuerte. Los desafíos al sentido no son solo desacuerdos intelectuales, son amenazas a la estabilidad psicológica. La libertad psicológica más profunda podría provenir de reconocer estas dinámicas sin sucumbir a ellas, desarrollando lo que los psicólogos llaman conciencia metacognitiva sobre nuestras tendencias de búsqueda de sentido. Esto no significa abandonar el sentido por completo, sino abordarlo con mayor conciencia sobre sus funciones psicológicas, en lugar de su verdad metafísica. Si el sentido no se encuentra, sino que se hace, ¿dónde nos deja eso? No en la desesperación nihilista, sino en una posición de responsabilidad creativa. La invitación no es a abandonar el sentido, sino reconocerlo como creación humana en lugar de descubrimiento cósmico. Este cambio de buscador de sentido a creador de sentido lo transforma todo. La búsqueda de sentido a menudo asume que el propósito existe independientemente de nosotros, esperando ser descubierto. Este marco crea ansiedad, inseguridad y vulnerabilidad a la manipulación. ¿Y si no encuentro mi propósito? ¿Y si elijo el significado equivocado? ¿Quién tiene la autoridad para decirme lo que realmente importa? Estas preguntas se vuelven irrelevantes cuando reconocemos que el sentido no se encuentra, sino que se forja. Pero esta libertad creativa tiene un precio. Primero debes enfrentar la aterradora posibilidad de que no exista un significado inherente. Debes pararte al borde del abismo, ante el universo silencioso e indiferente que no asigna ningún propósito a tu existencia, antes de poder crear valor auténticamente sin autoengaño. Como reconoció Nietzsche, debes experimentar la muerte de Dios, el colapso de los garantes externos de significado, antes de poder convertirte en un genuino creador de valor. Esta confrontación con la falta de sentido no es meramente filosófica, es existencial. Muchas personas la encuentran durante crisis vitales. Cuando las relaciones fracasan, las carreras colapsan, la salud se deteriora o mueren seres queridos, las estructuras que antes proporcionaban propósito de repente parecen huecas. Esta es la noche oscura del alma que precede a la auténtica creación de significado. Paradójicamente, el momento en que dejas de necesitar que la vida tenga un significado inherente es cuando finalmente te vuelves libre. Libre de la ansiedad de encontrar el propósito correcto, libre de la manipulación de los mercaderes de sentido,
libre de la persistente sospecha de que tu vida carece de la trascendencia que otros parecen haber descubierto. Te vuelves capaz de crear significado sin la necesidad desesperada de creer en su validez cósmica. Esta perspectiva no disminuye el sentido, sino que lo transforma de verdad metafísica a acto creativo. Como un artista que sabe que su obra es fundamentalmente una creación humana pero vierte todo su compromiso en ella, puedes crear propósito con plena conciencia de sus orígenes sin disminuir su poder subjetivo. El sentido que creas no necesita ser verdadero en ningún sentido objetivo. Necesita ser afirmador de la vida, auténtico y genuinamente tuyo. Esta podría ser la inversión más profunda. Lo que inicialmente parece una pérdida devastadora, la muerte del significado inherente, se convierte en la puerta de entrada a la libertad genuina. Los filósofos que hemos explorado no promovían el nihilismo, sino que señalaban formas más auténticas de crear valor sin autoengaño. Schopenhauer muestra cómo reconocer el vacío del esfuerzo puede conducir a un desapego compasivo. Camus revela cómo aceptar el absurdo permite la rebelión contra la falta de sentido. Nietzsche demuestra cómo la muerte de Dios crea espacio para la creación humana de valor. Jung sugiere cómo la integración psicológica genera coherencia interna sin marcos de significado externos. Incluso la psicología moderna, al confirmar nuestra necesidad de sentido, apunta hacia un compromiso más consciente con los procesos de creación de significado. La invitación no es a vivir sin sentido, sino a vivir sin ilusiones sobre la naturaleza del sentido, a crear propósito reconociendo plenamente sus orígenes humanos, a entregarte a valores que sabes que son tu creación en lugar de un descubrimiento cósmico. Esto no es nihilismo, es autenticidad existencial. El sentido de la vida es una mentira, pero la vida con sentido es una elección. Una elección hecha no en la ignorancia de la inherente falta de sentido de la vida, sino en plena conciencia de ella, no en huida del vacío, sino en respuesta creativa a él, no por necesidad desesperada de consuelo, sino por compromiso valiente con valores que no necesitan más justificación que tu voluntad de afirmarlos. Deja de buscar, empieza a crear. El sentido no estaba ahí fuera esperándote. Estaba dentro de ti, esperando ser creado desde el principio. Si te ha resonado este mensaje, dale a me gusta, suscríbete a Verdades Incómodas y activa la campanita para no perderte nuestras próximas reflexiones.